El gobierno corporativo tiene que ver con la forma de fijar los objetivos en la empresa. En este sentido, se plantean dos problemas que son especialmente relevantes. El primero se refiere a quién fija los objetivos, lo cual nos remite a una cuestión de distribución de poder en la empresa. El segundo sugiere que cada persona o grupo en una organización tiene sus propios objetivos, así como los tiene la empresa en su conjunto. Por ello, es prácticamente inevitable la existencia de conflictos de intereses que dificulten la fijación de los objetivos. Por tanto, es preciso analizar estos conflictos entre distintos grupos de interés, así como la forma de resolverlos. Particularmente interesante es el caso del posible conflicto entre los accionistas y los directivos. Es entonces cuando estamos hablando del problema del gobierno de la empresa. Este problema es especialmente importante por dos motivos. Desde un punto de vista académico, porque es un problema que se plantea en la primera etapa del proceso de dirección estratégica, por lo que la forma en que se resuelva va a condicionar todo el resto de etapas. En segundo lugar, por el interés que genera, dados los escándalos financieros empresariales que se han producido en algunas empresas como Enron o Lehman Brothers en Estados Unidos, o Viajes Marsans, Gowex o Nova Caixa Galicia en España, entre otros. Ello ha llevado a los gobiernos de distintos países a tomar medidas tales como la elaboración de códigos de buen gobierno o la regulación de los mercados. En la actualidad, la figura clásica del empresario como propietario y al mismo tiempo director de la empresa ha perdido vigencia ante la aparición de una clase dirigente profesionalizada formada por el equipo directivo. Esta separación entre propiedad y dirección puede generar un conflicto de objetivos que se da principalmente en grandes empresas que cotizan en bolsa y en las que el capital está muy repartido. Dicho conflicto se debe principalmente a dos causas. La primera es que existe una asimetría informativa, ya que los directivos tienen un mayor conocimiento de la empresa, una cierta autonomía de decisión y un contacto permanente con la realidad empresarial, lo que les otorga normalmente un gran poder de decisión. En segundo lugar, pueden tener funciones de utilidad diferentes. Mientras que los accionistas buscan la maximización de su riqueza, los directivos están especialmente interesados en su propia retribución, en la promoción, en el prestigio o en el poder, además de la propia permanencia en la dirección. Estas divergencias pueden dificultar la elección de los objetivos básicos de la empresa. De esta manera, mientras que para los accionistas el objetivo prioritario debería ser la creación de valor, los directivos podrían estar más interesados en el crecimiento, ya que así podrían obtener en mayor grado sus objetivos de retribución, promoción o poder. Crecimiento y creación de valor no son objetivos incompatibles, pero no siempre son coincidentes, ya que se puede crecer creando valor o destruyéndolo. Además, la dirección puede efectuar una valoración del riesgo empresarial diferente a la del accionista. Por ejemplo, la diversificación de los negocios reduce el riesgo global de la empresa, lo que favorece especialmente a los directivos, al reducir la variabilidad de los beneficios, protegiéndose de esta manera del riesgo de pérdidas que podría poner en peligro su permanencia. Aunque esta diversificación también reduce el riesgo de los accionistas como inversores, estos no tienen por qué estar interesados en ella, ya que pueden diversificar por sí mismos su cartera de inversiones financieras con más facilidad y autonomía. Ante estas posibles fuentes de conflictos, se plantea el problema del control de la dirección por parte de la propiedad, para evitar que aquella fije autónomamente los objetivos de la empresa sin atender adecuadamente los intereses de ésta. Para ello, existe un conjunto de mecanismos que permiten regular las relaciones entre la propiedad y la dirección, de modo que se asegure una confluencia de intereses.
El gobierno de la empresa se ocupa, precisamente, del análisis de estos mecanismos. Los mecanismos de control directivo pueden ser internos o externos. Entre los internos destacan la supervisión directa mediante, por ejemplo, el Consejo de Administración o los códigos de buen gobierno, y el establecimiento de sistemas de incentivos, como los bonus o la promoción interna, que tratan de alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas. Los mecanismos externos conceden a los mercados la facultad de controlar a los directivos siempre que dichos mercados sean eficientes. Así, podemos encontrar los mercados de compra-venta de empresas, los mercados de capitales como las bolsas y el mercado de deuda, el mercado de trabajo de los directivos que prima a aquellos directivos más eficientes o el mercado de bienes y servicios finales, de manera que la competencia en dichos mercados obliga a los directivos a anteponer la rentabilidad y la creación de valor frente a otros posibles intereses. Para ver ejemplos sobre estos mecanismos, puede consultar diversas aplicaciones, así como resolver el caso breve 3 sobre los contratos blindados. Finalmente, para analizar a fondo el tema del gobierno de la empresa, puede hacerse el caso completo de discusión sobre el grupo ACS.